Buenas tardes. Hoy hablaremos acerca del punto de referencia en la entrevista psicopatológica en general y para ello hablaremos acerca del significado de la entrevista en todo abordaje de pacientes. El primer contacto con el paciente, la importancia de dicho encuentro y la primera impresión a mostrar. Para ello, el significado de la entrevista, vamos a definirlo, es el primer paso fundamental entre el terapeuta y el paciente. A través de ella se obtiene información relevante sobre el tipo de caso, terapia y tratamiento a seguir. Para ello, se debe realizar una adecuada entrevista clínica. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El primer paso es establecer el objetivo de la entrevista en el que el entrevistado sepa desde el comienzo cómo será el funcionamiento de la misma. Asimismo, se podría aplicar diferentes estrategias de recogida de datos, tanto preguntas abiertas, semiabiertas o cerradas. Asimismo, se podrán aplicar instrumentos de evaluación, escalas, cuestionarios, autorregistros o cualquier otro mecanismo que favorezca la recogida de interpretación de la información del paciente. Otro punto importante es que el entrevistador mantendrá una conducta de empatía y escucha activa adecuada con un nivel de diálogo facilitador de diálogo y abierto, con el fin de que el paciente pueda exponer la información con claridad y sin limitaciones. Otro punto importante es que se deberá ofrecer el tiempo necesario para la respuesta de cada pregunta. Durante la entrevista clínica, el terapeuta deberá mantener un nivel óptimo de atención que le permita seleccionar la información más importante, reconducir la entrevista en los momentos que se salgan de los límites marcados y formular preguntas de manera que se aclaren datos que no estén muy claros. Combinar diferentes modelos de entrevista es una de las partes más esenciales a la hora de entrevistar un paciente. Se pueden hacer entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas y entrevistas abiertas. La entrevista clínica también podría basarse, que es el que nos simboliza el primer paso fundamental a la hora de cualquier clínico pueda extraer información más relevante a fin de realizar una buena conceptualización del caso y diseñar una pauta de tratamiento eficaz. Es por ello que la entrevista, el buen manejo de las diferentes técnicas de estrategia y habilidades para la obtención de datos será crucial para hacer una excelente entrevista para determinar un resultado eficiente. ¿Cómo debería presentarme ante el usuario o paciente en la entrevista? Habilidades para expresar. Favorecer la comunicación a través de la expresión facial, mostrar porte y aspecto profesional, saludar al paciente, presentarse al paciente, introducir la entrevista, adecuar el lenguaje a nivel cultural del paciente, usar un lenguaje apropiado y realizar preguntas abiertas oportunas. Demostrar respeto al paciente como persona, interrumpir al paciente si es necesario, realizar gesticulaciones apropiadas, mantener postura correcta al sentarse, utilizar un tono de voz adecuado, regular el tiempo de duración de la entrevista, indagar sobre dudas y despedir al paciente. También tenemos habilidades para saber observar y escuchar, como por ejemplo observar al paciente con atención mientras conversan, escuchar al paciente con atención, observar el entorno del paciente y identificar los cambios en el estado de ánimo del paciente y actuar con consecuencia. Unas habilidades para establecer una relación empática son las siguientes: explorar aspectos psicosociales del paciente, mantener un estilo comunicativo dialógico con el paciente, propiciar el acercamiento afectivo y mostrar interés y preocupación real por los problemas. El trato depende del tema o diagnóstico o para todos es igual. El trato debe ser siempre respetuoso, aunque ajustado a las circunstancias. Con personas adultas con las que no hay mayor confianza, lo más adecuado es un trato formal, en el que la relación es de usted. Con niños o personas conocidas resulta mejor un trato más informal. El resultado final depende mucho de la personalidad del paciente, su edad y su situación. A veces puede convenir adoptar una actitud más paternalista,
En otras oportunidades es mejor una relación más formal que incluso puede pasar a un trato más informal si surge espontáneamente. En todo caso, nunca debe perderse el respeto por ambos lados. El lenguaje corporal, cómo controlarlo, qué expresar y qué no expresar. Los primeros en considerar los aspectos del lenguaje corporal, según la historia que nos cuentan, son los antiguos griegos, en particular Hipócrates y Aristóteles, a través de sus intereses en la personalidad y el comportamiento humano. Gran parte de este temprano interés radicaba en la idea de refinar la oración, dada su importancia para el liderazgo y el gobierno, la posibilidad de poderse comunicar, de poder tener una buena oratoria, podríamos decirlo. La comunicación no verbal siempre ha recibido una menor atención que el lenguaje verbal, ya que el lenguaje verbal era mucho más estructurado y tenía una interpretación mucho más sencilla que el lenguaje no verbal, ¿verdad? Sin embargo, sabemos la importancia del lenguaje no verbal también para poder tener referencia de lo que la persona nos está diciendo o nos quisiera poder expresar. Acompañarnos con los gestos o movimientos, por ejemplo, con otra persona en una entrevista es una manera inconsciente de establecer rapport. La mayor parte de lo que comunicamos los seres humanos se transmite a través de la fisiología, incluyendo la postura, cómo nos sentamos, cómo nos expresamos, nuestros gestos faciales, ¿verdad? El tener brazos cruzados, por ejemplo, la actitud corporal, la postura de la parte superior del cuerpo y de la inferior, inclinación de la cabeza, expresiones faciales, gestos claves como movimientos de manos y de los pies, ¿verdad? Normalmente notamos en el lenguaje no verbal cuando una persona está nerviosa o ansiosa, ¿verdad? Porque está moviendo mucho sus pies, ¿verdad? Entonces ese podría ser ahí un ejemplo. Respiración, si su ritmo es profundo, ¿verdad? Si es muy acelerado, si es un ritmo pausado. Características de la voz, el volumen, el tono, el timbre con el que se habla. Y terminamos aquí con un pensamiento. La clave de interpretar el lenguaje corporal está en ser capaz de comprender en qué situación emocional está una persona y comprender simultáneamente lo que dice y percatarse en la situación en la que se suscita. Esto nos permite separar los hechos de la ficción y la realidad de la fantasía.